Muy buenas noches, les saluda el doctor John Policio Vera, soy médico residente de segundo año de la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva en el Hospital María Auxiliadora, pregrado de San Marcos y ahora también posgrado por San Marcos, y como parte del curso de telemedicina y la rotación que tenemos en nuestra actividad práctica, quiero presentarles a ustedes el tema de quemaduras y sus generalidades. Recordemos que epidemiológicamente hablando, en el año 2019 a través de los GIS se han registrado aproximadamente 39.211 casos de quemaduras a nivel nacional, siendo la mayoría de ellos niños y adultos jóvenes que han sufrido este tipo de quemaduras en condiciones de trabajo. Ahora, definamos qué es una quemadura. Una quemadura es una lesión de la piel y tejido subyacente, que puede ser la grasa, la fascia, el músculo, los tendones, nervios, vasos y huesos, que son producidos por agentes físicos, sobre todo el agua caliente, en la mayoría de los casos, pero también puede ser por agentes químicos, radiación, electricidad o una mezcla de los mismos, y que tienen repercusión local en las quemaduras pequeñas y o repercusión sistémica en el caso de los grandes quemados. Esta diapositiva hace referencia a las zonas de Jackson. Jackson ha descrito estas zonas para poder narrar la historia de una quemadura. Tenemos tres zonas. La zona central, que es una zona desvitalizada que han nombrado zona de coagulación. Una zona más periférica a esta, que es la zona de éstasis. Y una zona mucho más periférica, que es la zona de hiperemia. Bueno, nuestro trabajo como cirujanos plásticos, como personales de salud, ya sea aquí en Lima o fuera de Lima, es que esta zona, que es la zona intermedia, conocida como zona de éstasis, pueda convertirse en una zona de hiperemia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La zona de coagulación, que es la más central, que es la más afectada por la quemadura, es una zona de tejido desvitalizado que no se puede recuperar a pesar del tratamiento. La zona de éstasis es la zona de limbo, que está entre pasar a ser una zona de coagulación o convertirse en una zona de hiperemia. Y finalmente la zona más roja es la zona hiperémica, que es tejido viable, que por el tema del calor ha hecho vasodilatación, pero que es viable. Entonces nosotros, en las emergencias, lo que tenemos que hacer es dar un buen tratamiento para que esta zona de éstasis, que está en color beige, puede convertirse en una zona de hiperemia. A eso llamaremos un buen tratamiento. Pero ¿qué pasa si no le damos un buen tratamiento? ¿Qué pasa si la quemadura se infecta o si el paciente por dificultades de acceso al servicio de salud no viene? O muchas veces, ¿qué pasa también en mi hospital? Que el paciente se quema de noche y no desea salir de su hogar y viene al día siguiente bien temprano cuando la quemadura ya está prácticamente establecida. Un buen tratamiento nos va a definir una zona de éstasis que va a pasar a una zona de hiperemia, y un mal tratamiento, ya sea por tardancias o infección, va a terminar haciendo que en la zona de éstasis se vuelva una zona coagulativa y por ende sea más tejido perdido desvitalizado. Ahora, dependiendo de qué capas de la piel afecte, nosotros vamos a tener una clasificación en cuanto a profundidad. Diremos que es de primer grado cuando afecta solo la epidermis, de segundo grado superficial cuando afecta solo hasta la dermis papilar o papilar o superficial sin afección de los anexos cutáneos. Diremos que es de segundo grado profundo cuando hay afección hasta los anexos cutáneos o la dermis profunda reticular, y de tercer grado cuando ya afectó todo el espesor de la piel, que llegó hasta la grasa, fascias, músculos, tendones, huesos. Hay algunas clasificaciones que consideran un cuarto grado, o incluso algunas que consideran un segundo grado intermedio, que es una quemadura que está por definir, pero creo que la clasificación más aceptada y más conocida por todos nosotros es esta: primer, segundo grado superficial y profundo, y tercer grado. Ahora, las características clínicas. En una quemadura de primer grado lo que se caracteriza es el eritema y el dolor. Este tipo de quemaduras son muy conocidas sobre todo en pacientes que son bañistas de piel clara, es decir, las quemaduras solares. No suelen venir en emergencia, calman con ciertos analgésicos, cremas humectantes, y no son algunas que vayan a tener repercusión sistémica. Las de segundo grado, como les comenté, se dividen en segundo grado superficial, que en este caso son caracterizadas por ampollas que son muy dolorosas, donde hay llenado capilar aún presente. Como podemos ver en las imágenes, hay presencia de ampollas grandes, algunos le denominan flictenas, hay eritema y el paciente viene muy quejumbroso. Las quemaduras de segundo grado profundo ya no hay ampollas, el dolor está presente,
pero en menos cantidad, cualitativamente hablando, que las quemaduras de segundo grado superficial. Y el llenado capilar es lento o ausente, lo que significa que se está perdiendo ya en la capilaridad de esa zona y hay tendencia a la profundización. Como pueden ver, es una imagen de un color rosa, rosa pálido o palo rosa, que cuando nosotros toquemos sí va a haber dolor, el llenado capilar puede estar demorando, incluso en algunas zonas ya se puede estar profundizando. Hay que tener en cuenta en los niños, sobre todo, los signos de abuso. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver niños que vienen con las nalgas quemadas, que a veces corresponden a padres o, bueno, cuidadores que han sentado sobre una hornilla, sobre una olla caliente a un niño, o lesiones ovaladas bien delimitadas, que es porque han sido quemados por el dorso de una cuchara, o incluso quemaduras puntiformes que corresponden a cigarrillos. Entonces, bastante cuidado con estas quemaduras de segundo grado superficial, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, y si detectamos signos de abuso, pues tener mucho en cuenta eso, ¿no? Porque el niño va a presentar no solo estas quemaduras, sino también antecedentes, pequeñas lesiones o cicatrices de quemaduras previas. Y en cuanto a las quemaduras de tercer grado, bueno, se caracterizan clínicamente por la escara y ya no son dolorosas. Como pueden ver en las imágenes, pues son presencia de tejido desvitalizado. Mencionan que la escara es una lesión negruzca, grisácea, amarillenta, pergaminada, indolora, pero obviamente va a conservar todavía cierta sensibilidad en las zonas más periféricas. Este tipo de lesiones suelen corresponderse con ignición de prendas, con lesiones directas, incluso quemaduras eléctricas, contacto con superficies muy calientes y que irremediablemente van a terminar en cirugía. En nuestro caso, para nosotros poder determinar la gravedad de la quemadura, aparte de la profundidad que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, tenemos que tener en cuenta la extensión, teniendo en cuenta la regla de Wallace, que es la más utilizada en los servicios de emergencia, donde se considera que toda la cabeza es un 9%, el tronco anterior 18%, el posterior 18%, las extremidades en su totalidad son 9 a la derecha, 9 a la izquierda para las extremidades superiores y para las inferiores 18 cada pierna y los genitales 1. Sin embargo, en la especialidad hacemos uso de otras plantillas como la plantilla de Land-Browder, donde se consideran los grupos etarios, ya que proporcionalmente hablando, como un ejemplo, la cabeza de un lactante en proporción es 17%, pero no es la misma que la de un adulto, que es solo 7%, y podríamos infraestimar la extensión de la quemadura. Esta es una tabla mucho más específica que solemos usar en pacientes por parte de la especialidad, pero que la regla de Wallace o de la de los 9 también es utilizada y pues nos ayuda a una aproximación algo más certera hasta que nos hagan la interconsulta muchas veces y podamos ir a dar una aproximación más exacta. Existen muchos aplicativos, la tecnología también nos ayuda mucho con esto. Existen calculadoras que no solo te arrojan el porcentaje, sino también el manejo y es una ayuda o guía que nos puede orientar muchísimo. Algo que tenemos que tener en cuenta es la definición de gran quemado y las más comunes son quemaduras de segundo grado, ya sean superficiales o profundas, o de tercer grado con una superficie mayor al 20% o lesiones de vía aérea. Pero también en alguna bibliografía consideran a los grandes quemados aquellos que han sufrido quemaduras eléctricas, quemaduras más algún tipo de fracturas como politraumatizados o quemaduras en pacientes con patologías graves. ¿Y por qué es importante el tema de los gran quemados? Por la hidratación que luego les voy a mencionar. Nosotros como personal de salud tenemos que saber hasta dónde puede llegar nuestra ayuda en condiciones de primer nivel de atención. Y debemos tener en cuenta que deberíamos derivar a nuestros pacientes sí o sí siempre y cuando cumplan alguna de estas características. Derivar a una unidad de especialidad de quemados, como mencioné aquí, si el paciente tiene más del 10% de superficie corporal total quemada, si hay quemaduras en rostro, manos, pies, genitales, oídos, orejas, etcétera, si son de tercer grado, si son eléctricas, si hay lesiones químicas, si hay lesión por inhalación, si existen trastornos médicos relevantes que podrían complicar al paciente, si es una paciente embarazada, si es un paciente psiquiátrico, si es un paciente niño o si es un paciente que requiere algún tipo de soporte social, emocional o de rehabilitación, deberían ser derivados sí o sí a una unidad de quemados para una atención más personalizada. Entonces, una vez que llegue nuestro paciente a la emergencia, tenemos que hacer uso de nuestro A, B, C, D, como menciona la TLS, ¿no? Primero deberíamos, en cuanto al manejo prehospitalario, deberíamos retirar al paciente de una zona de la exposición para salvaguardar nuestra propia integridad, ya que si no hacemos esto, en vez de atender un quemado, van a terminar atendiendo a dos,
Tener muy en cuenta la terapia de enfriamiento, que es enfriar las lesiones con agua o algún tipo de líquidos, pero agua sobre todo, y que no se debe tener en cuenta más de 5 a 10 minutos, ya que este tipo de lesiones, al tener gran extensión, por ejemplo, un niño que se quema, si nosotros lo exponemos a la ducha por más de 10 minutos, podríamos condicionar cierto grado de hipotermia. 5 a 10 minutos es un buen umbral para poder hacer la terapia de enfriamiento. Retiraremos prendas, anillos, cinturones, cualquier cosa que pueda estar perpetuando aún la lesión, y nos ayudaríamos muchísimo al elevar los miembros afectados para disminuir el edema. Y obviamente hacer la evacuación o la referencia correspondiente a un centro de atención, un lugar donde haya cirujanos plásticos o una unidad de quemados. Con este tipo de acciones lo que estamos haciendo es convertir esa zona de éstasis en una zona de hiperemia, que es la finalidad objetiva de todos nosotros. Obviamente no olvidemos nuestro ABCD, es decir, primero vigilar la vía aérea, las ventilaciones, la circulación, algún déficit que pueda tener y eventualmente hacer la exposición. Aquí podríamos agregar F, que podría corresponderse a F de fracturas, porque muchos pacientes con quemaduras también sufren algún tipo de lesión, o F de fluidos, que es la reposición que se le da a este tipo de pacientes. Dentro del manejo hospitalario, nosotros lo que haremos es hacer una hidratación exhaustiva con cristaloides, haremos las curaciones respectivas según el grado de quemadura, daremos nutrición, antibiótico terapia según creamos conveniente, analgesia o vacuna antitetánica. Existen muchas fórmulas, pero dentro de las más usadas está la fórmula de Parkland. Esta fórmula inicialmente hidratando con lactato de Ringer, pero aquí en Perú hacemos uso del cloruro de sodio, nos dice que debemos hidratar a los pacientes grandes quemados. Esta fórmula de Parkland es a partir de pacientes con quemaduras de 20% más o grandes quemados, y vamos a hidratarlos a razón de 4 cc por kilo por porcentaje de quemadura. Y aquí un ejemplo, un paciente de 80 kilos con una superficie corporal quemada, digamos del 20%, es un gran quemado, aplicando la fórmula de Parkland, que es 4 cc por kilo por superficie corporal quemada en porcentajes, nos daría un 4 por 80 por 20, que aproximadamente son 6.400 cc o 6 litros 400, 6 cloruros y medio en otras palabras. 50% de esto la daremos las primeras 8 horas, que sería la mitad de 6.400, 3.200, a razón de 400 cc por hora por 8 horas. Y la segunda mitad en las segundas 16 horas, que sería 200 cc por hora por 16 horas. Es bastante líquido lo que tenemos que reponer en estos pacientes porque existe una fuga masiva del intravascular debido a que ha aumentado la permeabilidad por esta liberación masiva de citoquinas en pacientes grandes quemados. En pacientes que no son grandes quemados, una buena hidratación, analgesia y las curaciones es más que suficiente. Ahora, si bien es cierto, iniciamos con una meta de 6.400 cc en 24 horas, lo que va a mandar la hidratación, es decir, si aumentarla o disminuirla, va a ser el control de la diuresis. Es decir, en estos pacientes mantendremos una diuresis objetiva de 0.5 a 1 cc por kilo por hora de flujo urinario. En niños suele ser más, 1 a 2, y en pacientes con quemaduras eléctricas puede ser de 2 a 3 para evitar la pigmenturia. En cuanto a las curaciones y el vendaje que tenemos que tener en cuenta, pues en las curaciones de primer grado, crema hidratante si es necesario, analgésicos locales y nada más. Que recupere, que repitalice en 2 o 3 días va a mejorar mucho ese eritema y el dolor. En cuanto a las curaciones en los pacientes de segundo grado, pues las de segundo grado superficial las curaremos con mupirocina, pondremos gasas húmedas, en algunos casos Yelonet, podemos poner ácido fusídico y en última instancia sulfadiazina de plata como para evitar que esa zona se reseque. Y esta zona va a epitelizar por su cuenta. Le vamos a dar 7-10 días aproximadamente, algunos dicen 14, para que esta zona epitelice, va a repitelizar sola, con cierta hiperpigmentación, a la cual le diremos al paciente que use bloqueador y que eventualmente va a tomar un color lo más semejante a la piel, pero siempre recordándole al paciente que pueden quedar algunas lesiones. En la de segundo grado profundo, pues haremos curaciones con sulfadiazina de plata, sobre todo en los niños estas quemaduras suelen epitelizar muy bien sin dejar ningún tipo de cicatriz, pero en algunos casos puede profundizarse y llegar a una de tercer grado, que eventualmente va a terminar en una escarectomía o una escarotomía, y ese es un nivel especializado que ya tendría que venir por nosotros para hacerle una limpieza y posteriormente un injerto. Aquí algunas fotografías de pacientes que se han visto, se han tomado fotografías en la unidad de quemados del servicio de cirugía del Hospital Almenara, que con su permiso les vengo a presentar aquí.
El primer caso es de una paciente con fogonazo directo, quemadura de segundo grado superficial. En algunas zonas profundas ya se han retirado las ampollas, la paciente ya estaba recibiendo su tratamiento. En este caso, el de la derecha, aquí ya se ve una escara, era tercer grado, fue una quemadura química en un paciente de limpieza. Esta es una señal de abuso, acá el niño lo habían sentado sobre una olla caliente, es una quemadura de segundo grado profundo. Aquí niños con quemaduras de segundo grado superficial, que pues en este caso el pequeño Ethan se había rociado un poquito de agua caliente, ¿no? Por descuido que habían dejado en la mesa. Aquí también quemaduras, esta fue con aceite caliente, menos mal la mamá afortunadamente tenía una botella de agua y pues se la pudo echar encima y vinieron inmediatamente. Acá van a hacerse curaciones y el seguimiento respectivo del paciente. Y aquí un paciente que pues en un incendio sufre una quemadura ya de tercer grado con presencia de escaras profundas que está pues siendo preparado para una posterior limpieza. Quemaduras eléctricas, sobre todo en los niños que están empezando a caminar, a gatear, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y pues quemaduras ya mucho más graves con lesiones más permanentes que van a terminar en UCI. Hay que tener muy en cuenta estas quemaduras, hay que cuidar mucho a nuestros niños, hay que tomar siempre las precauciones debidas. Yo creo que este es un tema bastante importante en el que podríamos explayarnos mucho más, pero estas generalidades creo que nos pueden dar un vistazo lo suficientemente grande como para nosotros tomar mucho en cuenta este tema. Una vez más, muchísimas gracias. Cualquier duda, consulta, crítica constructiva, estamos aquí para seguir mejorando. Muchísimas gracias.